contacto. Compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios poderoso y todopoderoso por poder compartir hoy su palabra. Hoy es un día de gloria, un día de victoria, que podemos estar hablando palabra de parte de Dios. Hoy tenemos que celebrar esto, hoy podemos decirle gracias, Señor, por esta Biblia, esta palabra que Dios nos ha dado. Damos gracias al Señor porque nosotros aquí tenemos tantas historias de tantos hijos de Dios que caminaron sobre la faz de la tierra para que nosotros entendamos de cómo caminar, de cómo conocer más y más a este Dios vivo, a este Dios que hoy nos está escuchando y que nos está hablando, a un Dios que hoy se nos está presentando. Como todos los días, el Señor en algún momento de tu vida también se te va a presentar, te va a llamar a lo que tengas que hacer, para lo cual has venido sobre la faz de la tierra, que puedas entender este principio más allá de la edad, más allá de lo que vos creas que sos. El Señor es el que nos conoce, el Señor es el que nos moldea, Dios es el que hoy está hablando a todos y a cada corazón, porque si estás escuchando esta emisora, si estás escuchando este audio, porque esto se está grabando para que quede en la internet, no es casualidad, es porque así el Señor ha dispuesto para que puedas entender los planes para lo cual Dios te puso sobre la faz de la tierra, aquello que tenés que completar, aquello que tenés que hacer. Quizás estás yendo de aquí para allá, quizás estás en angustia y no te estás dando cuenta que en verdad es el Dios creador el que te está llamando y te está diciendo no, esos no son los caminos, no, vení para aquí, esto es lo que tienes que hacer, que puedas tener entendimiento y que puedas conocer los planes de Dios para tu vida. Damos gracias, Señor. Gracias a Dios de poder, gracias al Señor, porque hoy el Señor nos hablará y nos está hablando a todos y a cada uno. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tus manos me entrego para que seas tú hablando, para que sea tu voz, tu palabra, Señor, para que no sea yo, Padre, la que hable, sino que seas tú. Necesitamos, Señor, el entendimiento, Padre, y que esta palabra quede en nuestros corazones para ponerlo por obra. Te damos gracias a ti, Padre Santo, Todopoderoso, Dios de toda gloria, a ti, Señor, todo el loor, toda la alabanza, a ti, Señor, Dios único, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Tenés tu Biblia a mano? Anda a buscarla si no está tan a mano. Éxodo capítulo 2, palabra del Señor para hoy. Y sí, en Éxodo nos vamos a encontrar con Moisés, con este varón de Dios tan conocido, ¿no es cierto? Tan conocido. Pero, ¿por qué Dios habría escogido a alguien como Moisés, que era tardo para hablar y que era... ¿Cómo era Moisés? ¿Cuál era su carácter? Vamos a hacer una pequeña lectura y vamos a conocerlo un poco más y más allá de la historia de que en aquella época el faraón había enviado a matar a todos los varones nacidos, los israelitas, para que ese pueblo no se siga multiplicando, porque en verdad se estaban multiplicando demasiado y ya estaban molestando a los egipcios, más allá de que estaban cautivos, pero eran muchos en número y faraón entendía que tenía que hacer algo para que
este pueblo que estaba esclavo no se multiplicase y no sea de molestia para su propio pueblo, para los nativos de la región. Y allí nace Moisés en esta situación, halló mucha gracia en su madre, y claro, nadie quiere matar a su hijo porque es varón, ni porque es mujer, ni por ninguna circunstancia. ¿Acaso estarías matando al fruto de tu vientre? No, seguramente que no, ¿no es cierto? Siempre, siempre, los hijos, más allá de toda circunstancia, son bendición. Siempre son de bendición a cada uno de los padres. Pero ese tema es motivo de otra charla. Vamos a conocer un poquito más de este Moisés que ha sido puesto en una canastita a los 3 meses aproximadamente de vida, y allí las aguas del río Nilo lo llevaron hasta los brazos de la que iba a ser su madre adoptiva, quizás, o casi, pero al menos de aquella que lo iba a llevar al palacio para que Moisés fuese criado y educado en ese lugar. Y las casualidades o las causalidades que Dios hace, este Moisés estaba siendo amamantado y educado por su mamá biológica, por una israelita. Entonces Moisés conocía bien y bien de dónde él provenía. Él sabía muy bien su historia, porque seguramente esta mujer se estaba encargando de decírselo. Pero a pesar de todo ello, él también estaba en el palacio, muy cercano al faraón, a sus hijas y a todo lo que allí acontecía. Y estaba Moisés. Éxodo capítulo 2. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, ya había crecido, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía que el pueblo hebreo eran sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cómo? Sí, Moisés, este que conocemos que fue el líder que sacó al pueblo de la esclavitud. Este Moisés mató a un hombre, a un egipcio. No solo que lo mató, lo dejó ahí, no, lo escondió porque él sabía que estaba haciendo lo malo. Cuando hacemos lo malo sabemos que lo hacemos. Y él quiso esconder ese pecado, esa maldad. Él veía lo que estaba haciendo este egipcio con este hebreo, el hebreo, su hermano. Él estaba viendo y no se pudo contener. Un momento de ira, un momento de arrebato, sea lo que haya sido, él mató a un hombre, a una persona, y lo escondió. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Al día siguiente, no había pasado mucho tiempo. Al otro día, ahora los que estaban peleándose eran los hebreos, 2 hebreos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Allí ya Moisés, mostrando su carácter y su actitud. ¿Qué estás haciendo? ¿Y sabes qué le respondió? Éxodo capítulo 2, versículo 14. Él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y así es. Lo malo, tarde o temprano, sale a la luz. Aquí salió temprano, al otro día. Alguien lo había visto. Siempre hay alguien que te ve cuando hacemos lo malo. Eso que no está correcto, no solo delante de los hombres, sino también delante de Dios. Dios, el que todo lo ve y el que se encarga de que las cosas sucedan, para que a nosotros nos acontezca algo más. Este Moisés, iracundo, un Moisés que quería hacer justicia por mano propia, y de hecho la hizo matando al egipcio. Pero luego, cuando vio la injusticia de estos 2 hombres peleándose y poniendo autoridad allí de ¿por qué golpeas a tu prójimo? Allí le vino la realidad.
de lo que él había hecho el día anterior, de que él había matado a un hombre. Tuvo miedo. Y el miedo no es una buena compañía. El miedo nos hace hacer cosas que nos inmovilizan, que nos paralizan. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. El miedo, el arrebato, el no pensar, la ira. ¿Cuántos sentimientos todos juntos? Y allí Moisés escapando, Moisés huyendo. ¿Y dónde se iba? A tierra de Madián, al desierto. Y allí iba a quedar Moisés. Moisés en esta situación tendría unos 40 años aproximadamente, un hombre ya formado, ¿no es cierto?, con su carácter formado. Moisés podría haber dicho, y bueno, yo soy así, y de hecho casi que lo dijo, por eso se escapó por su pellejo, se escapó del faraón, pues faraón quería matarlo, porque había matado a un hombre, porque él estaba viviendo. Qué mal ejemplo, ¿no es cierto? Los mismos que estaban en el poder, o que iba a estar en el poder, o que tenían una circunstancia de bonanza. Este Moisés que había nacido en pobreza, en esclavitud, pero había sido criado y educado en una cuna de oro. Y se me viene esta palabra que nosotros todos nacemos en la esclavitud del pecado, esta revelación. Nacemos todos en la esclavitud del pecado, no interesa en dónde seamos criados. Quizás has sido criado y educado en una casa muy pobre, sin recursos materiales, o quizás hayas sido educado, criado y vivido los primeros días de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, como Moisés, en un lugar opulento, donde nada le faltaba, nada material, aparentemente. Pero evidentemente algo le estaba faltando a Moisés por estas actitudes que él tomó. No interesa el lugar donde hayas nacido, pero sí sabemos que nacemos en esclavitud, nacemos en el pecado. Y esto nos aparta del todo que necesitamos, que este todo es Dios, un Dios vivo, un Dios creador, un Dios que sabe dónde nacemos, sabe en la familia donde Él nos sitúa para transformarnos, de la misma manera que hizo con Moisés. Moisés, que había nacido también esclavo del pecado, si no, no hubiese cometido esta atrocidad de matar a una persona, de esconderla y luego de huir porque lo estaban persiguiendo los hombres, porque su pecado había salido a la luz. Estaba mal delante de los egipcios porque él había matado a un egipcio y esto ya había salido a la luz. Al día siguiente estaba mal delante de los hebreos porque también sus propios hermanos lo habían visto, y cuando él quiso poner orden, hablándole a dos que se estaban peleando, hablando del prójimo, hablando de casi de que había que amar al prójimo, estos también lo acusaron de lo que había hecho. Un Moisés que ya casi tenía 40 años y lo único que pudo hacer fue huir al desierto, un lugar donde no vamos a encontrar agua, en donde no vamos a encontrar una buena vida. Allí se fue Moisés y allí siguió viviendo o sobreviviendo, y allí Moisés fue transformado, un hombre violento, un hombre agresivo, allí en ese desierto. Y hoy ahora vamos a hablar espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones? ¿Cuántas veces en este nacimiento de pecado, en este nacimiento de esclavitud, hacemos tantas cosas que están peores aún de donde estamos saliendo?
Pero allí un Dios vivo, un Dios que nos conoce, nos lleva a un desierto para transformarnos. ¿Y cómo es esto? Dios sabe, Dios nos conoce. Dios tiene algo marcado para cada uno de nosotros. Es por eso que cada uno estamos aquí sobre la faz de la tierra. Es por eso que está en nosotros encontrar el propósito por el cual Dios nos puso. Es por eso que pasamos por tantas situaciones y circunstancias y que miles y millones no logran entender, no logran escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios se les presenta, le dan la espalda. Quizás en algún momento de tu vida tuviste un accidente, esa situación que dijiste, de esta no salgo, y sin embargo saliste. Porque Dios es grande en amor y misericordia, porque Dios nos llama de la manera que sea, primeramente con amor y mucho amor y con una dulce voz, pero nosotros, tan metidos en las cosas de este mundo, ahogamos esa voz y no la escuchamos y le damos la espalda y seguimos viviendo como podemos en ese desierto, en donde vamos pasando por situaciones que parecen que día a día nos alejan más del Señor. Un Dios que conoce nuestro carácter, y es que por esa situación y por esa causa nos llama. Un Moisés que era tardo de lengua y era violento. Pero allí en el desierto fue transformado por las circunstancias. Allí en el desierto pudo cambiar ese carácter. No importa el lugar donde te encuentres, lo interesante es saber quién sos, saber cómo sos y entender que más allá de toda situación, circunstancia, más allá de todo tu carácter, Dios ha marcado un plan y un propósito en tu vida y lo cumplirá, porque Él es el único que conoce y escudriña todos los corazones. El Dios vivo, el Dios creador, el Dios que hoy te está hablando a tu corazón. Dice, eso era antes. No mires para atrás, no mires por lo que fuiste, no mires por lo que hiciste, no mires por el lugar donde naciste. Quizás hayas nacido en un lugar de esclavitud, en donde no abundaba la comida y las cosas de este mundo, o quizás ni siquiera existían tales cosas, en donde tuviste que ir de aquí para allá. O quizás naciste en un lugar donde había en abundancia, en donde ni te preocupabas por si había de comer o que había que vestirse, o que si había que pagar la luz, el gas, el teléfono y todos los impuestos y demás cosas, porque ese no era el inconveniente. Quizás solo te preocupabas por si tenías el último celular de moda o no. No interesa. En el lugar donde hayamos nacido, en el lugar donde hayamos sido criados, educados, eso no interesa. Lo interesante es cómo Dios nos marca y cómo Dios nos transforma. Y lo interesante es cómo el Señor hoy se te está presentando y te está diciendo, eso déjalo de lado. Déjalo como experiencia vivida, como testimonio para otros. No interesa si haya sido un violento, así como ha sido Moisés. Tan violento, capaz de matar a un hombre. Y no solo de matarlo, sino que, peor aún, escondiéndolo debajo de la arena, escondiendo el pecado, pensando que nadie lo veía. Pero hay un Dios que todo lo ve y lo hizo salir a luz. Un Moisés que estaba mal en las cosas de este mundo, para con los egipcios y para con los hebreos. No interesas de dónde te haya sacado el Señor, no interesa lo mal que estés con las cosas de este mundo. Lo importante es que Dios te ha marcado y que puedas entender hoy que más allá de tu carácter, puedas entregarle todo a este Dios vivo y decirle, aquí estoy, Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual me has puesto sobre la faz de la tierra? Transfórmame. Y el Señor hace. Y Dios transforma. No, conmigo
No digas que con vos no. Si estás pasando por un desierto, así como Moisés, que se tuvo que ir a vivir al desierto por 40 años, que no es poco para nosotros, una vida que es tan corta, que vale la pena ser vivida, 40 años en el desierto, un lugar donde no hay agua, un lugar donde podemos mirar de aquí para allá y de allá para aquí, y quizás no encontramos lo que nosotros querramos. Pero allí en ese desierto Moisés fue transformado. ¿Y cómo un hombre violento fue transformado? Porque Dios necesitaba a este Moisés que tenía carácter. Tanto carácter que ha matado a un hombre. Tanto carácter que aún a sus propios hermanos los pudo marcar y decirlo: ¡Ey ustedes! ¿Por qué se están peleando? Pero allí salió su pecado. Eso fue de agrado al Señor. Para lo que al mundo no le servía, a Dios le sirve. Y eso es lo que Dios está viendo en tu vida. Todo lo que pasaste, más allá de toda circunstancia, tómalo como experiencia, como testimonio. Pero deja que Dios te transforme. Estás pasando por alabada, aleluya, Señor. Estás pasando por un desierto. Pero allí es donde Dios te está hablando, donde Dios te está transformando. ¿Y cómo hizo con Moisés? 40 años en el desierto. Un Moisés que era violento, que había matado a un hombre. Un Moisés que fue transformado. Vamos a leer la palabra del Señor. Te invito a que leas en Números, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, ¿estamos hablando del mismo? Sí, de aquel varón, nacido en el pueblo hebreo, criado y educado en la casa de Faraón con los egipcios, de aquel varón que huyó por miedo al desierto, aquel varón que había matado a un hombre, aquel varón violento, aquel varón, dice Números 12, versículo 3, era muy manso. ¿Cómo? El mismo cuerpo, el mismo Moisés. ¿Qué nos dice la Biblia de aquel varón que era muy manso? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿De quién estamos hablando? Del mismo. Aquel varón era muy manso, más que todos sobre la tierra. Y si leemos en la versión de la Biblia Nueva, versión internacional, dice: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y bueno, en el desierto también Moisés tuvo su vida. Había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Sus hermanos decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Murmuraban, ya estaban murmurando, porque Dios había puesto la mirada en Moisés, porque Dios había de antemano, de antes de que naciera, ya había dispuesto la vida que Moisés tenía que tener, para prepararlo, para que sea este hombre de carácter, pero manso, humilde, para llevar el pueblo de Israel adelante y sacarlo de la esclavitud y llevarlo. Arriba, ánimo, no interesa de dónde hayas salido, no importa la circunstancia que hayas vivido hasta aquí, no importa la edad que tengas, porque Moisés salió del desierto a los 80 años. Allí comienza su ministerio.
No mires por las circunstancias, no mires por quién eres, mira por cómo Dios está transformando tu vida y la ha hecho y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Porque día a día estamos sobre la faz de la tierra para transformarnos, para limpiarnos, para en aquel día final presentarnos en santidad delante del Señor. No miras quién eres, pero mira que para algo el Señor te ha puesto sobre la faz de la tierra, no solamente para vestirse, para comer y dormir. El Señor tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Descubre el tuyo. Eres joven, gloria a Dios. Tienes toda una vida por delante para perfeccionarte, para estudiar, para caminar, para orar, para conocer a Dios y para conocerte a vos mismo, ese carácter que Dios tiene que transformar, pero que también va a utilizar para que puedas ser un líder, para que puedas llevar su palabra, para que puedas levantar tu mano y hacer sanidades, para que Dios pueda utilizar tu vida como testimonio. Ese pasado que se ha utilizado solo como testimonio, pero sácalo de tu corazón, aleluya, para que no impida mirar el presente. Un Dios del hoy y del ahora, un Dios que nos está llamando a su servicio. Este mundo está pereciendo, este mundo se está acabando y Dios necesita hombres, mujeres, niños y jóvenes de carácter, de un carácter decidido y determinado a seguir los asuntos de Dios, más allá de todas murmuraciones y más allá de todo lo que diga el mundo. Así como murmuraban de Moisés sus propios hermanos, pero Moisés tenía carácter, ese carácter que al principio no supo contenerlo, tan violento que tuvo que matar a un varón. Pero luego el Señor modificó ese carácter, que era manso, humilde, pero determinado a hacer lo que tenía que hacer, a conectarse con el Señor y a ser obediente a la voz de Dios y a seguir y continuar adelante. ¡Ánimo! ¿Estás caminando en los caminos del Señor? ¡Gloria a Dios! Abre tu corazón y permite la transformación que hoy Dios va a hacer en tu vida. Así como hizo con Moisés. Sal de este desierto y comienza a caminar y a hacer la obra para la cual Dios te ha puesto sobre la faz de la tierra. Comienza a hablar, comienza a llevar la palabra de Dios. Deja que Dios te transforme. Un Dios de lo imposible. No digas más, yo soy así. Puedes decir, yo era así, mas hoy Cristo vive en mí. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ese era antes. Ahora no soy más así. Damos gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza. Santo Dios, alabado y aleluya. Que el Señor nos entregue hoy todas esas herramientas que tenemos que hacer y trabajar, llevando su palabra, llevando su mensaje, dejando la semilla plantada y que pueda caer en buena tierra, para no presentarnos delante de la presencia en aquel día final con nuestras manos vacías, sino con nuestras manos, con todo el trabajo realizado, aún en oración. Pídele al Señor que no te levante de la faz de la tierra sin antes haber terminado la tarea que tienes que hacer aquí en este mundo. Muchas veces no es sencillo, estarán murmurando, así como lo hacían de Moisés. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Estamos en una nueva era en donde somos salvos por la gracia del Señor, donde tenemos un Cristo vivo que peleará palmo a palmo junto a nosotros e irá siempre por delante cuando nosotros le permitamos. Y cuando lo ponemos por delante, en toda circunstancia, en toda situación, ya sabemos que está hecho. Porque es un Dios todopoderoso. Más allá de que el mundo diga no, cuando Dios abre la puerta y dice sí, ¿acaso alguien podrá cerrarla? No mires por la circunstancia, no mires por la situación, porque esto también pasará. Hoy es el día que estarás saliendo de ese desierto. Hoy es el día que está ardiendo la zarza y Dios se te está presentando y te está hablando y te está mostrando el plan que tiene para tu vida. ¡Aleluya! Pero ponte
en la situación de escuchar la voz de Dios y de ser obediente y caminar por la senda que Dios ha marcado para tu vida, para que puedas entender los planes, para que tu vida pueda ver el gozo completo que debe haber en la vida de un cristiano, más allá de toda circunstancia. Y sigo repitiendo la misma situación, Pablo y Silas encarcelados en una noche oscura, húmeda, dentro de una cárcel. Allí estaban cantando y glorificándose al Señor, porque sabían que Dios, el Todopoderoso, ya estaba trabajando para liberarlos. Y así fue como vino el terremoto, un Dios que nos sorprende. Hoy el Señor te estará sorprendiendo. Hoy arderá la zarza en la cual Dios te va a estar hablando. Pero escucha la voz de Dios y sé obediente, así como hizo Moisés, que huyó por miedo. Pero el amor de Dios fue más grande. Ese amor que saca todo miedo de nuestras vidas. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros lo estaremos haciendo, más allá de toda circunstancia, de toda situación y toda murmuración. No escuches lo que dice el mundo, escuche la voz de Dios. Sé valiente, esfuérzate y no temas, porque Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Un Dios vivo, un Dios que cumple, un Dios que hoy está hablando a muchos y muchas vidas. Estás caminando los caminos del Señor, sal del desierto y comienza a llevar la palabra. No sabés, dile Dios te bendiga a todos los que se te cruzan y verás cómo esas bendiciones que salen de tu boca estarán volviendo para tu propia vida. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Comienza a caminar por dentro de la palabra del Señor, teniendo palabras de bendición para todos los que se te acercan y bendiciendo la vida de todos, no hablando cosas que puedan estar maldiciendo. La importancia que tiene la palabra, porque de una boca no puede salir dos aguas. Si estás en los caminos del Señor, tiene que salir palabras de bendición, porque Jesús está en tu corazón. Y Dios es el que bendice y no maldice. Podemos pasar por tormentas que también Dios trae a nuestras vidas, pero para modificar nuestro carácter, para moldearnos, así como le pasó a Moisés, permitido por el Señor vivir en el desierto, para aquel hombre agresivo ser un hombre manso, humilde, para ser el líder que Dios necesitaba para llevar adelante este pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Que el Señor te dé entendimiento, discernimiento, que puedas haber comprendido esta palabra y que hoy sea el día que dispongas tiempo para estar conectado con el Señor, para conocer los planes que Dios ha dispuesto para tu vida y comenzar a hacerlo, a realizarlo, para que sobre todos tus días esté brillando toda la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, para que seas de bendición allí en ese lugar a donde Dios te ha llevado a habitar. Que tus pensamientos sean de bien, los mismos que tiene Dios para tu vida, y no de mal, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para todos y cada uno de nosotros, sobre todo cuando nosotros lo aceptamos y nos constituimos en sus hijos. Comienza a caminar, comienza a clamar, comienza a vivir en presencia del Señor, porque eso es lo que Dios requiere de todos y cada uno de nosotros. Comienza desde el lugar donde te encuentres a poner tu granito de arena para que esto cambie, para modificar el lugar donde te estás viviendo. Comienza a bendecir y no a maldecir, y verás la gloria de Dios en tu vida, y verás la gloria de Dios en tus días, y deja el pasado. Hoy tenemos la posibilidad de que si nos convertimos en estatua de sal, como la mujer de Lot, hoy tenemos la posibilidad de decir, basta acá, Señor, perdóname, voy a comenzar a bendecir. Bendice todo lo que hay en tu vida, bendice el lugar donde está pisando las plantas de tus pies, donde estás viviendo, y comienza a cambiar la circunstancia por la cual estás pasando, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¡Aleluya!
No sea que hoy te encuentre, o que sea el día que Cristo venga en las nubes y no te pueda encontrar en aquel lugar, porque tu corazón no estaba lleno de Dios, no estaba lleno de las bendiciones de Dios. Que el Señor te dé entendimiento y que el Señor te alcance toda esa victoria que Él ha dicho que iba a hacer para tu vida. Que puedas comprender que el Señor es el que cambia y el que transforma, cuando nosotros le permitimos. Y si no, nos quedaremos tiempo y tiempo en aquel desierto. Pensamientos y una vida de bien y de prosperidad. Que seas prosperado en todo, así como prospera tu salud, que seas prosperado en todos los caminos, materiales, espirituales, en salud y en victoria. Dios te bendiga, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. En este día te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios, tú eres Rey, Señor, y tú eres el único capaz de transformar vidas, de transformar corazones, de transformar a los violentos en mansos, Señor, y toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti nos entregamos. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo pasado. Hoy declaramos, Padre, que somos nuevas criaturas y comenzamos a vivir, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús para realizar todo lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. En tus manos nos entregamos, Señor, para esta transformación. Te damos gracias, gracias a ti, Señor. Alabad, aleluya, Santo Todopoderoso. Bendice, Señor, bendice a este pueblo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. FM Manantial 96.7. Palabras del río de agua de vida. Comunícate con nosotros al 03447 1551 2526. www.elbrillantemanantial.gindo.com